Voy a invitarles para considerar la palabra de Dios. Y quiero pedirle que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 14 hasta el versículo 29. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Cuando lo tenga me indica con un amén. Lo vamos a leer en forma alternada como acostumbramos. Dice el versículo 14: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahí, perdón, me perdí en el versículo. Ahora sigue el 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tu presencia es real en nuestras vidas. En esta hora queremos disponer nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Quita todo estorbo de nuestra mente, toda distracción, y ayúdanos, Señor, a que podamos recibir y entender lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Toma el control, Señor, en esta noche. Ministra a tu pueblo conforme a la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El día de hoy quisiera hablar del tema venciendo la incredulidad. La incredulidad se define como la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer en algo que no ve o que no está demostrado, aunque otros lo crean. ¿Sabe? La incredulidad la podemos manifestar hacia muchas cosas o situaciones. Ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo este tiempo de la pandemia, yo creo que hemos visto a través de las redes, en comentarios de la gente, que hay muchas personas que no creen todavía en que existe el COVID. Dicen que es un invento del gobierno para tenernos encerrados. Muchos no creen en la existencia del virus. Otros no creen en que haya la cantidad de casos que el gobierno dice.
Otros no creen en que cause la muerte. Dicen que en los hospitales los están matando los médicos. Unos creen en la vacuna, otros no creen en la vacuna porque dicen que se van a convertir en mutantes. Puede haber muchas opiniones, puede haber incredulidad hacia muchas cosas. Esa incredulidad, claro que va a repercutir en que, por ejemplo, quienes no creen en la vacuna decidan no vacunarse. Están en su libertad. Pero sabe que hay ocasiones donde la incredulidad nos puede llevar a algo todavía mucho más grave. O puede tener una trascendencia en la vida de una persona mucho más allá de una vacuna o de una enfermedad. Y me refiero al ámbito espiritual. En esta historia, hermanos, encontramos que habían llevado a un muchacho que estaba poseído por un demonio. A raíz de ese demonio, el muchacho estaba mudo. El padre lo lleva con los discípulos para pedirle que oraran por él y que lo pudieran hacer libre, porque aquel padre quería lo mejor para su hijo. Pero dice la Biblia que los discípulos no pudieron sacar el demonio. Y entonces se arma ahí una polémica entre los discípulos y los escribas que andaban ahí de metiches, diciendo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué el demonio no salió? Y entonces aparece Jesús en escena. Y Jesús dice unas palabras refiriéndose a la gente que estaba ahí. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y sabe, ahí Jesús estaba hablando de una realidad. Y es el hecho de que vivimos en una generación incrédula. En aquel tiempo, aunque Jesús había venido a la tierra para que se cumplieran las profecías, porque Él era el Mesías, el Hijo de Dios, aquella generación no creía en Él. Muchos de los judíos no creían que Él fuera el Mesías. Incluso había quienes se ofendían porque decían, ¿cómo es posible que este hombre se adjudique el título de Hijo de Dios? Porque aunque conocían las Escrituras, porque habían sido enseñados en la palabra, aunque conocían las profecías que se habían dado por los profetas desde muchos años antes, y el pueblo constantemente hablaba del advenimiento del Mesías, cuando el Mesías llegó, no pudieron creer en él. Eran una generación incrédula, a pesar de que habían escuchado las profecías. A pesar de que en Jesús se cumplía todo lo que habían dicho los profetas, todavía había gente, porque muchos de los judíos tenían incredulidad en su corazón y no pudieron ver que quien estaba ahí era el mismo Mesías, el Hijo de Dios. Pero sabe, cuando nosotros observamos a nuestro alrededor, no estamos tan diferentes de ese tiempo. Estamos rodeados de una sociedad incrédula. Estamos rodeados de gente que, aunque muchos han escuchado hablar de Dios, en realidad en su corazón no le creen a Dios. Y este es un mal que vino a consecuencia del pecado. La humanidad caída
se convierte en una generación incrédula, perversa, así la llama Jesús, generación incrédula y perversa. Una generación que no puede creer en Dios y en su palabra. Hoy tenemos una generación que duda de la palabra de Dios, pero es más, muchos dudan aún de la existencia de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día dudan de que Dios exista? A veces nuestros propios jóvenes y adolescentes en la preparatoria, en la universidad, les toca tener maestros que les dicen, Dios no existe, Dios no es real. Cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando nosotros hablamos de la Biblia, la gente dice, yo no creo en la Biblia. Por eso no pueden tomarla como la norma de fe y conducta, porque no creen que la Biblia sea un libro sobrenatural. Muchos dicen que la Biblia está llena de mitos, que en realidad no es la palabra de Dios y por lo tanto no puede ser considerada como la norma para que nosotros sepamos cómo debemos vivir. Esa es la realidad de lo que cree la sociedad actual. ¿Sabe? Tenemos muchas personas que son ateos. Alguien que no cree en la existencia de Dios. Pero también hoy en día, sobre todo en los últimos años, se viene dando un movimiento a nivel social donde va aumentando lo que se ha llamado el secularismo. ¿Y qué es el secularismo? Es una forma que tiene de pensar la gente, los jóvenes, donde ellos sacan a Dios de su vida. No es tanto la cuestión de que nieguen que Dios existe, pero ellos sacan a Dios y a la palabra por completo de su mundo. Están enfocados en lo material. Están enfocados en la ciencia. Pero es una sociedad que no cree en Dios. Ya no van a una iglesia, están decepcionados muchas veces de las religiones. Y cada vez va aumentando el número de personas que se vuelven a esta forma de pensar. No necesariamente son ateos, hablando de sus ideologías, pero en cierta manera son ateos prácticos. ¿A qué me refiero? A que no toman a Dios en cuenta en sus vidas. Para ellos la cuestión de la fe no es real. Ellos dicen, yo puedo tener fe en una piedra y con eso está bien. Es una sociedad que vive apartada de Dios y que duda y que realmente incluso muchas cosas que siempre se han atribuido a Dios, ahora ellos dicen, no, no fue Dios. Ahora dicen, no, vinimos de esta manera, esto, la razón dice esto, la lógica dice esto. Pero estamos en una sociedad incrédula. Pero ¿sabe qué es todavía más fuerte? Es que la incredulidad no era solamente un problema de los que no conocían de Dios o de los que estaban lejos de Jesús, sino que también había incredulidad en los propios discípulos quizás. Había incredulidad en la gente que estaba ahí. Incluso el mismo padre del muchacho que había llevado para que fuera su hijo liberado, él mismo estaba batallando
con su propia incredulidad. Porque le dice, si puedes, por favor, ayuda a mi hijo, ten misericordia. Y Jesús le dice, si tú crees, al que cree todo le es posible. Como haciéndole referencia y diciéndole, el problema es que el problema no está en mí. Yo de poder puedo. Aquí la pregunta es, ¿tú crees? ¿Tú tienes fe? Y aquel hombre le dice, tengo fe, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otra versión dice que aquel hombre menciona estas palabras, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Esto nos habla de un hombre que había venido a Jesús. Él tenía fe porque mire, si no tuviera fe en que Jesús podía hacer algo, no lo hubiera llevado. No hubiera llevado a su hijo a donde estaba Jesús. Si lo llevó fue porque él creía, probablemente había escuchado hablar de los milagros de Jesús, así que él creía que Jesús podía hacer algo. Pero ya cuando él está frente al maestro, entonces ahí quizás de repente entra la duda, quizás porque los discípulos habían orado por él y no habían logrado sacarlo. Quizás porque muchas personas que estaban viendo esta situación creían que era imposible que ese muchacho fuera libre. Un comentarista decía que la idea de muchos judíos en ese tiempo era que para poder liberar a una persona que estaba endemoniada, tenían que saber el nombre del demonio para echarlo fuera. Y este muchacho era mudo. Así que no había forma de conocer el nombre del demonio, cómo lo iban a sacar. Algunos piensan que por eso a lo mejor los mismos discípulos o que alguna gente pensaban que era imposible que el demonio saliera porque no iban a conocer su nombre porque el muchacho estaba mudo a raíz del demonio. La cuestión es que este hombre, cuando ve a Jesús, Jesús ve el alboroto y los manda a llamar y entonces le dice, ¿qué está pasando? Y este hombre le dice, mira, mi hijo está poseído, está mudo, pero además este demonio viene y lo echa al fuego, en cualquier momento lo va a matar. Si puedes hacer algo, ten misericordia y haz algo con él. Este hombre tenía cierto grado de fe, pero a la vez quizás había momentos donde la duda entraba a su corazón, donde de repente empezaba su fe a tambalear y a decir, ¿será que de veras lo pueda liberar? ¿O será que de veras quiera hacer eso por mi hijo? ¿O será que yo como padre tenga la fe suficiente y necesaria para que el milagro suceda? Pero hay algo que me llama la atención de este hombre y es su sinceridad. Que cuando Jesús le dice que si él cree, él le dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Como diciendo, sí tengo fe, sí creo, pero ¿sabes qué? Aún tengo de repente algunas dudas. Ayúdame a dejar las dudas para tener la fe suficiente, necesaria, para que tú hagas el milagro en mi hijo. Y sabe, esto nos presenta un panorama interesante. Y es que muchas veces la incredulidad no solamente está afuera, en los que están lejos de Dios,
sino a veces aún nosotros como parte del pueblo de Dios podemos tener incredulidad. Quizás podemos estar luchando como aquel padre de familia, diciendo yo creo que Dios puede sanarme, pero de repente pueden entrar dudas diciendo, ¿y si no me sana? ¿Y si no lo quiere hacer? ¿Y si mi enfermedad ya es tan grave que no hay esperanza? ¿Cuántas veces estamos en esa lucha de decir, yo creo que Dios puede darme el milagro que yo necesito? Yo creo que Dios puede obrar en mi situación, en mi salud, en mi familia, en mi economía. Pero al mismo tiempo hay un poco de duda, hay un poco de incredulidad. ¿Sabe? En ocasiones pensamos, Dios es poderoso para hacer milagros, pero pensamos que es más para otros, pero no cuando se trata de mí. A veces pensamos porque empezamos a ver nuestra circunstancia, empezamos a ver lo difícil de la prueba que estamos pasando, empezamos a ver lo grande de los problemas, que de repente entran algunos pensamientos de duda, de decir, ¿será que algún día Dios me vaya a conceder el milagro? ¿Será que algún día de veras Dios vaya a obrar en mi hijo que está lejos de Dios? ¿Será que algún día Dios va a ayudarnos como familia o en mis luchas personales? A veces podemos estar dubitativos, podemos estar en esa ambivalencia de tengo fe, pero también en ocasiones aún hay un poco de duda en nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se requiere fe. Se requiere fe para la vida cristiana. Se requiere fe para vencer los problemas. Se requiere fe para aferrarnos a Dios cuando todo va mal. Se requiere fe para mantener esperanza cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Se requiere fe. Se requiere que nosotros podamos creer en los milagros. ¿Cuántos de nosotros todavía creemos en los milagros? ¿Sabe? A veces nos hemos vuelto tan prácticos que, por ejemplo, enfermamos, inmediatamente vamos a todos los recursos médicos y hasta que nos dicen, ¿sabe qué? No puedo hacer más, o su situación es muy grave, entonces vamos a Dios diciéndole, Señor, pero primero creemos en la ciencia y no digo que sea malo utilizarla. No digo que sea malo recurrir al médico, pero me refiero a que a veces nos es más fácil creer en la ciencia que creerle a Dios. Nos es más fácil agotar todos los recursos que tenemos primero nosotros, humanos, y dejamos a Dios hasta el final. Y entonces vamos y le decimos, Señor, ahora sí necesito un milagro. Pero luego pensamos, ¿será que me lo quiera dar? ¿Será que lo pueda recibir? Pero, ¿sabe? Hay una cosa muy importante. La fe puede crecer. La fe es algo que puede ir creciendo en la medida que nosotros alimentamos la fe. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido alguna duda.
A veces pueden pasar pensamientos de duda en nuestra mente. Decimos, no, yo sé que Dios me va a sanar. Y luego de repente aparece un pensamiento que dice, tú ahí te vas a quedar. Y luchamos por aferrarnos a la fe. Pero sabe, la fe puede crecer. La fe es algo que nosotros podemos hacer que pueda crecer para que entonces nuestra fe sea cada vez más firme y podamos ver los milagros de Dios en nuestra vida. Aquel hombre le dijo, yo creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a dejar atrás mis dudas, mis temores. Ayúdame porque yo quiero creerte todavía más. Y entonces llegamos a la reflexión de cómo logramos crecer en la fe. Hay una fórmula muy sencilla, básica, que todos conocemos, pero que no siempre aplicamos. La fe se fortalece en nuestro tiempo de oración. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, una de las cosas que pasa es que vamos aprendiendo a conocer mejor quién es Dios. Ya no nada más por lo que leo en la Biblia, no solo porque he escuchado en las predicaciones, no solo porque me han enseñado en mi familia, sino porque yo mismo, en esa búsqueda de la presencia de Dios, en esa intimidad con Dios, empiezo a conocer quién es Dios. Y cuando yo tengo claro quién es Dios, entonces yo puedo mantener mi fe porque yo sé, que Él tiene todo el poder necesario para hacer lo imposible. Por grande que sea mi problema, mi enfermedad o mi situación o mi crisis, yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que tiene cuidado. Yo tengo un Dios que dio promesas y que las cumple. Pero eso es algo que solamente se va afianzando en la medida que oramos. Por eso la fe es algo que depende de cada uno. Todos somos instruidos, todos somos enseñados, pero luego ya depende de cada uno que esa fe pueda crecer. Si nosotros no oramos, si solamente vivimos de cuando escuchamos una prédica, de la oración de unos minutos, cuando estamos en un culto, por eso nuestra fe flaquea. Por eso nuestra fe es débil. Cuando vienen los problemas, inmediatamente entran las dudas y vienen a llenar nuestra mente porque no hay suficiente fe, porque no conocemos a Dios en manera personal. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Jesús les dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Refiriéndose a que ellos necesitaban meterse más con Dios para que pudieran tener la fe y pudieran ver el respaldo de Dios en lo que ellos hacían. Y es algo tan sencillo que conocemos, como le digo, desde que empezamos nuestra vida cristiana, pero que en ocasiones la oración no forma parte de nuestra rutina diaria. ¿Usted quiere crecer en fe? Métase a orar. Métase a buscar de Dios. Dedique más tiempo a platicar con Dios para conocerlo. Porque en la medida que lo vamos conociendo, se va arraigando, se va profundizando esa confianza de que entonces cuando viene una situación,
Es cierto que me duele o es cierto que la siento como ser humano, pero hay una fe que me dice, yo sé quién es Dios. Y porque sé quién es Dios, puedo mantener paz. Y aunque ahorita yo no vea la respuesta, aunque ahorita yo no entienda, aunque ahorita yo no vea que Dios está respondiendo lo que yo quisiera, yo creo que en cualquier instante Él puede obrar, a veces cuando ya menos lo imaginamos. Él puede hacer lo imposible. Él puede dar vida. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede restaurar lo que en algún momento se dañó en nuestro corazón o en nuestra familia o en lo que nosotros estamos viviendo. El Señor tiene poder. Pero es necesario fortalecer nuestra fe. Como le digo, a través de la oración, a través de la palabra. La misma palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe? En una de las ocasiones en que yo estuve internada en el hospital, me acuerdo que platicaba con una amiga que es pastora, Corina. Ella es mi consejera, le digo, tú eres la psicóloga de la psicóloga. Es con la que hablo cuando me siento muy triste, muy mal o tengo alguna situación. Hablo con ella por teléfono. Y me acuerdo que estaba en el hospital y le decía, amiga, ora por mí, porque la verdad esto es muy pesado. Y una de las cosas que ella me decía y que siempre remarca, me dice, amiga, la clave está en la palabra. Cuando vengan los pensamientos, tú tienes que combatirlos con la palabra. La palabra. Y me decía, tienes que leerla, tienes que llenarte de ella, porque es la que te va a fortalecer para soportar todo lo difícil que estás viviendo. Y esa es una realidad. Mire, ¿cuántas veces estamos en esa lucha de que tenemos fe, pero aparecen pensamientos, aparecen dudas que vienen de alguna manera a tratar de que nosotros quitemos nuestra fe o perdamos nuestra confianza en Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la palabra para combatir esos pensamientos de duda. Si usted está orando porque dice, Señor, necesito la provisión, y de repente viene un pensamiento y le dice, te vas a morir de hambre. Usted recuerde esa palabra donde dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo venció Jesús cuando él fue tentado en el desierto? Con la palabra, usando la palabra. ¿Cuánta palabra conocemos? ¿Cuánta palabra hemos permitido que entre a nuestra mente y a nuestro corazón? Antes se acostumbraba que se hacía un espacio para que dijéramos un texto. ¿Y sabe qué pasa? Decimos los mismos textos. Es más, queremos ser de los primeros para que no me lo ganen. Porque si me tocaba ser el último, ya para cuando me tocaba a mí, ya todos habían dicho los únicos textos que me sé. Y luego decimos, ¿por qué será que batallo? Ahí está la clave. Hace muchos años, cuando estuve en Parás pastoreando, era mi primer pastorado, me acuerdo que me di a la tarea de que dije, voy a empezar a memorizar algunos capítulos o algunos salmos completos. Y empecé a trabajar en la memorización. Todos los días tomaba un salmo y empezaba a repetir hasta que lo memorizaba. Y durante mucho tiempo estuve memorizando porciones de la Biblia
extensas. ¿Sabe? Tiempo después, cuando me tocó estar en una cirugía donde tuve una complicación y por debido a una calentura, una fiebre que tuve y que no se pudo controlar, empecé a convulsionar, caí en paro respiratorio, fue un show. Llegaron las enfermeras, los médicos con máquinas y no sé cuánta cosa. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en mi mente? Cuando yo estaba en ese lugar viendo la crisis y que todos los médicos venían, lo que estaba pasando en mi mente eran los salmos que yo había memorizado. Y esa palabra venía a fortalecerme. Esa palabra me hacía no tener temor, me hacía tener paz. Es más, dije, bueno, Señor, si me quieres llevar, aquí estoy. Pero tenía una paz, porque esa palabra era la que venía a fortalecer mi fe. Por eso es importante, hermanos, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios, porque solo así nuestra fe tendrá raíces firmes. Nuestra fe va a poder crecer y a lo mejor no estamos exentos de que venga la duda, pero la duda no hará terreno en nosotros. La duda no se quedará, simplemente pasará, pero nosotros la echaremos fuera porque estamos fundamentados, porque sabemos quién es Dios, en quién hemos creído y usamos la palabra para contrarrestar a los pensamientos o a lo que el enemigo viene a decir. Pero sabe que a veces le creemos más al diablo que a Dios. Y la Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando vengan esos pensamientos, si usted está orando por un milagro, si usted está orando por alguna necesidad, usted crea que Dios puede darle la respuesta. Y cuando vengan pensamientos de duda, usted échelos fuera con la palabra y usted afírmese en Dios. Aquel hombre le dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero dice la palabra que el Señor hizo el milagro y aquel joven fue libre. Para poder ver milagros necesitamos tener fe. Y es una fe personal. Puede que todos tengan fe respecto a mí, pero si yo no la tengo. Puede que todos crean que Dios va a hacer un milagro en mí, pero si yo no lo creo. Es necesario que crezcamos en fe y que podamos vencer la incredulidad. Como le digo, yo creo que todos en algún momento, y me cuento, hay momentos donde la duda viene, donde la incredulidad quiere entrar, pero tenemos que aprender a superarla. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo más a Dios, metiéndonos más a la oración con Dios, aprendiendo más de la palabra. De esa manera estaremos fortalecidos en la fe para enfrentar cualquier crisis, cualquier adversidad, porque no la enfrentamos en nuestra fuerza. No estoy creyendo en mis recursos, no estoy creyendo en la suerte, yo estoy creyendo en que Dios me ama, que Dios tiene cuidado y Dios tiene poder para solucionar mi problema. Quiero invitar a los muchachos de la alabanza que si pueden pasar y entonar un canto. Y yo le invito, hermano, a que oremos un momento y le digamos, Señor, ayúdame. Si estamos batallando con nuestra fe, como aquel papá, como aquel hombre, digámosle, Señor, creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. Quizás todavía hay algunas dudas en mi corazón. Quizás a veces le doy lugar a las dudas y esas dudas vienen a minar la fe que yo tengo en ti.
Yo le invito, hermano, a que se ponga de pie un momento. Si usted gusta doblar su rodilla, vamos a orar. Como le decía, la fe es imprescindible para ver los milagros de Dios. Incluso la misma palabra dice que es necesario que aquel que se acerca al Señor lo haga con fe. Es necesario que nuestra fe crezca. Creamos que Dios puede obrar en nuestra necesidad. Creamos que Dios puede traer la sanidad. Creamos que Dios puede hacer el milagro que necesitamos en lo personal, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra ciudad, en nuestro país. Quizás estamos batallando porque hay fe, pero al mismo tiempo entra la duda. Hoy es un buen momento para decirle: Señor, yo creo. Porque Jesús dijo: si tú crees, al que cree todo le es posible. Porque la fe es la puerta que abre la posibilidad para ver los milagros de Dios. Pero hoy podemos decirle: Señor, ayúdame. Quizás como aquel padre creo, pero ayúdame a superar la incredulidad, ayúdame a dejar atrás la duda. Yo quiero creer al 100%. Yo quiero tener esa fe firme, Señor, que me hace estar confiado, que me hace tener paz en medio de la adversidad, Señor. Porque tú eres Dios de lo imposible, Señor. Tú eres Dios que hace milagros, Señor. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Ora por ese milagro, fortalece tu fe en Cristo, aleluya. Tuya es toda la gloria. Fortalece nuestra fe, Señor. Afirma nuestra fe, ayúdanos a crecer, Señor, en esa fe. Porque tú eres Dios de poder y de milagros, tú eres un Dios cercano, tú eres un Dios que conoce la necesidad de tu pueblo, mi Dios, a ti clamamos, en ti confiamos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a no darle entrada a la duda, a vencer la incredulidad, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a mantener nuestra fe firme en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier prueba, Señor, por difícil que pueda ser la situación, por grave que pueda ser la enfermedad, Señor, por grande que pueda ser el problema. Que nuestra fe se mantenga firme en ti, mi Dios. Que nuestra fe, Señor, sea inquebrantable. Que nuestra fe persevere, mi Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes, Señor, en la oración, en la lectura de tu palabra, para poder alimentar esa fe, Señor, para poder fortalecernos en esa fe, mi Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Bendito eres. Gloria a ti, mi Dios. Ayúdanos. Decidimos creerte a ti, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.